Pues bien, amigos, aquí estamos en este su programa Estudios la Vida, y como siempre un programa cultural donde nuestros invitados nos vienen a llenar de sabiduría y sobre todo a definirnos esas cosas que no entendemos muy bien. Y aquí Carlos Verdín, que es nuestro invitado de ahora, que está aquí tan contento que estamos todos de tenerlo. Carlos, nuestra siguiente pregunta: ¿Cómo decirle a toda esa gente que vivimos en conflicto? ¿Cómo dejar de vivir en ello? Fíjate que lamentablemente hay mucha gente adicta al conflicto. Están ahora sí que atrapados por el conflicto. ¿Por qué están atrapados por el conflicto? Porque en el interior hay algo que hace que la vida no sea tan placentera. Puede haber una historia de dolor, historia de rechazo, una historia de juicios, inclusive de situaciones que los han roto en algún aspecto de su camino de vida, a lo mejor en la infancia o demás, y eso se traduce en amargura, en rencor, en resentimiento, en violencia, en muchos aspectos que hacen que ese veneno salga. Y a cada momento. Así es. Entonces, lo importante primero es reconocer por qué elijo el conflicto en vez de la paz. ¿Por qué puedo ser a lo mejor gentil con alguien, pero no lo soy? Y cuando es importante que reconoces detrás de ese no querer ser gentil y elegir la mala cara, el juicio, la condena, todo esto, hay detrás de eso una persona lastimada, hay una persona con heridas, sí. Hay una persona que en el fondo está pidiendo: ámame, respétame, valórame, tómame en cuenta, escúchame. Cuando tú permites reconocer eso, que detrás de esa armadura, porque es una armadura, sí, es una armadura que construimos para defendernos. Para romper esa armadura, Carlos. Exactamente. Es a final de cuentas el amor. Cuando escuchas a una persona y no la juzgas, cuando te permites precisamente estar simplemente, ¿no? Por ejemplo, esta situación, todo ese dolor, por mi trabajo y por las cosas que he hecho yo en mi camino de vida, me ha tocado estar en situaciones así, ¿no? Donde he estado en contextos con personas que han tenido mucho sufrimiento, pero también es un deseo de que quieren salir de ahí, porque llega un momento en que están hasta aquí arriba de eso que se va generando, porque yo lo llamo siempre, ¿no? Es una baja frecuencia vivir ahí. Vivir en el miedo, vivir en el coraje, vivir en el resentimiento, vivir en la rabia, es una muy baja frecuencia. Cuando tú vives en esa muy baja frecuencia, lo único que sucede es que van a venir situaciones del mismo nivel, ¿sí? Van a venir y van a llegar las agresiones, van a llegar personas a lo mejor conflictivas a tu vida, y llega un momento en el cual dices: ya no quiero esto. Pero llega un momento también muy peligroso, Carlos, donde ya no puedes salir de eso. Y el problema es esto: ¿cómo salir de una situación tan negativa en vez de quedarnos, sentirnos muy confortable? ¿Cómo salir de esto? Lo primero es queriendo salir, ¿sí? Queriendo salir, independientemente si estás en un contexto así, ¿sí? Por ejemplo, había en un lugar donde yo trabajé, en una clínica, personas con las que trabajábamos y su entorno era sumamente complicado, ¿sí? O sea, situaciones de todo lo que te puedas imaginar, negativas, vivía en ese entorno. Cuando esta persona llegaba con nosotros, trabajamos su proceso, y a la hora de revisar su historia y su contexto a nivel familiar, le decíamos: ten cuidado si regresas al mismo escenario, porque vas a volver a caer a lo mismo. Sí. Lo importante es busca otros espacios, ¿sí? Es querer romper también esa dinámica, porque la verdad, y esto sí te lo comento porque tengo la fortuna de conocer a mucha gente que literal vivían en el infierno y decidieron un día salirse de ahí, ¿sí? Y vivir de otra manera, ¿sí? Y hacer las cosas distintas. Una persona, por ejemplo, que en mi camino de vida me ayudó muchísimo, que es un gran amigo, él llegó a vivir en la penal, ¿sí? Y un día esta persona dijo: ya no quiero esto, ¿sí? Llegó a ese punto al que estoy diciendo. O sea, tomó esa decisión. Así es. Y obviamente
en su proceso y en su camino empezó a ayudar a muchísima gente, ¿sí? Por su historia de vida que había detrás. Entonces, a final de cuentas, eso lo puedes llegar a utilizar para en vez de perjudicar, para ayudar a otros. Lo importante es querer salir de ahí, ¿no? Y realmente decir, ya no quiero más de esto. Entonces, el cambio se da desde ese lugar, desde el decir, merezco ser feliz. Hay una canción de José Luis Rodríguez, el Puma, que se llama Tengo derecho a ser feliz. Sí, me encanta. Y habla de eso. Cada uno de nosotros tenemos derecho a ser felices. Cada uno de nosotros tiene derecho a vivir en paz. Entonces, si no estás en paz, a veces también hay que reconocer que no es el otro, porque el otro es como es. Y es el otro tal como es, y el trabajo tiene que ser interno. Por eso hablaba que la paz también está dentro de nosotros, porque podemos estar en un entorno sumamente difícil, pero si yo estoy conectado con mi maestro interno, con mi propia divinidad, ¿sí? Independientemente de lo que esté sucediendo, la paz no se va a ir a ningún lado. Sí, porque tú estás consciente quién eres, qué es lo que quieres y realmente vas a llegar a lo que tú quieres. Claro. El otro día platicaba con una alumna de un curso que doy los jueves y daba el ejemplo de una persona que ella conoció, que también terminó estando en una condena en la cárcel. Y a pesar de vivir en ese lugar, en esas condiciones, no se perdió. Porque tenía un objetivo, porque tenía una familia que alimentar afuera. Y se puso a trabajar adentro, y a su familia nunca le faltó absolutamente nada, a pesar de las condiciones en las que estuvo viviendo. A lo mejor hizo más adentro que afuera. Así es. Pero a veces echamos la culpa a los entornos, sí, cuando en realidad no es el entorno, ¿no? Somos nosotros, a final de cuentas, los que decidimos qué hacer a pesar del entorno. Eso es muy muy importante tomarlo en cuenta, porque somos muy buenos para echar culpas. Sí. Es que por culpa de no sé quién vivo como vivo, de mi hermano, de mi primo, de mi vecino. Así es, cuando lo importante es empezar a responsabilizarnos. Si yo me hago responsable y digo, por las heridas que traigo, me vivo de esta manera y agrego de esta manera y me expreso de esta manera, es muy distinto a, es que por culpa de fulanito o de fulanita yo soy de determinada manera, ¿no? Que es la diferencia entre ser un niño y ser un adulto. El niño echa culpas, sí. El adulto se supone que se hace responsable. Pero Carlos, aquí hay un factor muy importante. Conozco muchísima gente que pasa de 50 a 60 años. Eso es una edad cronológica, pero ¿qué tal? Es una edad emocional, no crecemos. ¿Por qué ese factor? Pues es que al final de cuentas, yo creo que nunca dejamos de ser como niños, pero yo creo que en cierto momento de la vida, este sentido de responsabilidad se aparece en tu vida. Claro, y sobre todo hay que recordar que no hay culpables. O sea, porque te digo, diario vamos echando culpas, aquí no hay consecuencias. Así es, a final de cuentas yo creo que es vital reconocer, por ejemplo, hay gente que dice, es que mi pareja no sé qué y no sé qué tanto. A ver, ¿te la sacaste en una rifa? No, ¿verdad? Tú le elegiste, le dijiste, oye, vamos haciendo esto, ¿no? Yo te prometo. Exactamente, o sea, hay todo un trasfondo y ahí es donde, ¿qué estamos haciendo de repente con el amor, ¿no? Porque hay algo ahí que se llama amor, se supone que uno de esas dos personas, y el amor se construye día a día, la paz se construye día a día. Si yo de repente ando viendo las noticias y ya me preocupé porque me están ahí, acuérdate, esto lo he dicho otras veces que he venido, a veces la tarea de los medios es llenarte de miedo, sí. de que, y también hay muchos inventos de que, que tienes que poner el sistema de seguridad y que no sé qué tanto, o sea, el miedo siempre aparece de una u otra forma, ¿no? Sí. Cuando en realidad es importante que tú reconozcas, y esto yo lo pienso, y yo creo que tú también, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dale. Sí. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Quién te cuida, quién te acompaña, quién te guía, quién te habita? La misma divinidad. Si estás con Él, no hay nada que temer, enemigos, no hay nada que temer, no hay enemigos, no existen los enemigos, porque al final de cuentas, y esto lo hemos olvidado todos, somos una familia. La humanidad somos una familia, que se me haya olvidado es otro rollo, pero al final de cuentas tú y yo somos uno. Sí. Entonces eso lo vamos olvidando, ¿no?
Entonces, a veces una persona, como tú dices, a lo mejor de 60 años, que sigue echando culpas afuera, es porque no se está haciendo responsable de lo que él ha elegido, de los pensamientos que está abrigando, porque todo también nace desde ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de pensamientos tengo todo el tiempo? ¿Qué tipo de sentimientos estoy alimentando en mi corazón? ¿Con qué tipo de intención estoy viviendo mi día a día? ¿Qué tipo de actos estoy llevando a cabo? ¿Qué tipo de amistades tengo? ¿También? Porque también son muy influenciables muchas veces las personas. Entonces, tenemos que darnos cuenta, precisamente, aquí cabe decir quiénes somos, qué queremos en esta vida y para dónde vamos. Así es. Sí, al final de cuentas, ¿de qué gente te está rodeando, verdad? Hay personas que nos ayudan a crecer y hay otras personas que nos ayudan a ir hacia abajo. Como los alimentos. Hay alimentos que nos nutren y hay alimentos que nos enferman. De la misma forma hay relaciones que nos ayudan a crecer y hay relaciones que nos enferman. Y eso es importante que lo reconozcamos. Y estar bien atentos, que es lo que estamos haciendo. Carlos, qué interesante, cómo me gusta tenerte en este programa, nos enseñas tanto. ¿Te parece si nos vamos nuevamente a corte? Por supuesto. Y seguimos nuevamente. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Vean qué programa tan interesante. Estas cosas que nos está contando Carlos, nos van a quedar en mi corazón, porque realmente lo estamos necesitando. Así es que quédense, no se vayan.